gloria y que tu Espíritu Santo sea hablando hoy a nuestros corazones. Te pido que tú uses, Dios del cielo, mi boca, Padre maravilloso, pero que sea, Dios de la gloria, transmitida tu verdad a cada una de nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Libro de Cantares, por favor, capítulo 2 y verso 15. Cantares, capítulo 2 y verso 15, por favor. Amén. Si ustedes lo tienen, me dan un fuerte amén, por favor. Amén. Dice así entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Quiero leerlo en otras dos o tres versiones, tal vez cuatro de ellas. Nueva versión internacional dice, esas pequeñas zorras que arruinan nuestros viñedos. La lenguaje actual dice, las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Y hay una versión que me parece fabulosa, que es la Reina Valera contemporánea, dice, aunque pequeñas, destruyen nuestras viñas. Y Dios habla hoy, nos dice, las zorras pequeñas que arruinan nuestras cosechas. Amén. Aunque el contexto es para la pareja en Cantares, es muy aplicable a todas las áreas de nuestras vidas. Está hablando entonces el escritor de cosas pequeñas que arruinan grandes cosas o grandes proyectos. Yo saqué algunas frases que espero les ayuden hoy. Dice, aquellas cosas en las que no hay bendición, aquellas pequeñas cosas que tal vez nos acostumbramos, nosotros adquirimos una manera de vivir y no nos damos cuenta que a través de esa manera de vivir vamos adquiriendo cosas o le vamos añadiendo cosas a esa manera de vivir que no nos dejan ver la bendición de Dios. Y son pequeñas, por eso muchas veces no las identificamos. Aquellas cosas que impiden la bendición, que impiden las respuestas, pequeños descuidos, actitudes negativas, cosas por resolver. Hay veces aplazamos. Sabemos que debemos resolver algo y lo aplazamos, simplemente lo postergamos, lo dejamos para más adelante. Y son cosas que nosotros estamos conscientes de que debemos resolver, debemos atenderlos. Están pendientes, son pendientes que tenemos. Muchas veces son pecados que creemos son menores. Retomo, son aquellas cosas pequeñas que no identificamos fácilmente, pero en las que estamos viviendo y que están impidiendo ver las bendiciones. Esta prédica nace porque tengo una visión en la que Dios me permite ver hogares vacíos, vacíos de bendición, pero llenos de pequeñas zorras. Hogares vacíos de bendición, pero llenos de pequeñas zorras. De la física, cuando estudiábamos física por ahí en el colegio, nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿verdad? Sí, ¿recuerdan ustedes esa teoría que veíamos? Es como si, no sé, Alison, por favor, siéntate en la silla que está sentada Sofía. Sí, por favor. No, en la silla que está sentada Sofía. Ok, dos objetos no pueden, o dos materias no pueden ocupar el mismo espacio. Eso es algo de la física, es algo que ya lo damos nosotros por deducido, por descontado. Igualmente, cuando en un corazón hay un sentimiento, no se puede albergar otro. Nadie puede amar a alguien si está amando a otro. Nada de aménes por aquí. Es decir, tienes que dejar de amar a alguien para poder amar a otro. No puedes estar viviendo con tu esposo y estar amando a tu novio de la secundaria. Wow.
Igualmente, en una casa no puede haber bendición y obstáculos para la bendición. Una casa o está llena de bendiciones, di amén. Una casa puede estar o está llena de bendiciones, amén, o está llena de obstáculos para la bendición. Es decir, una casa o está cerrada la puerta o está abierta para la bendición. Y a eso es lo que yo me quiero referir hoy, aquellas pequeñas cosas. Esto porque el Espíritu Santo me ha hablado a mi corazón y no solamente me ha dado esta visión de que hay casas donde no hay bendición, sino hay obstáculos para que entre esa bendición, para que se deposite esa bendición. Y la palabra nos dice que por ende, por descarte, por antonomasia, nuestro hogar tiene que ser bendecido. Somos bendecidos porque Dios está con nosotros. Lo que ocurre es que nosotros mismos colocamos a veces un obstáculo, aquellas pequeñas cosas que sin darnos cuenta muchas veces están deteniendo, son un obstáculo para una respuesta, para una bendición del cielo. ¿Ok? Y hay otra palabra que me parece muy hermosa que la utiliza la Reina Valera, ese, porque nuestras viñas están en cierne. Y cierne son las vides que están en plena floración. Miren, no están en cosecha, pero previo a la cosecha, ¿qué es? La floración. La floración. Si hay yo como campesino se los digo, si hay un estado de la vegetación que tú debes cuidar, es la floración. Si tú descuidas la floración, se pierde la cosecha. Si no hay una buena, cuando hay una buena floración, cuando tú ves un árbol, no importa de lo que sea, y tú le ves una buena floración, dice, va a estar muy buena la cosecha. Por eso el dueño del árbol, el dueño de la campiña, el dueño del viñedo, el dueño de la finca, va a cuidar ese estado supremamente. Porque en ese momento es que se va a asegurar una buena producción, una buena cosecha. Tú por la cantidad de floración te das cuenta si va a ser muy buena tu cosecha o no va a ser tan buena tu cosecha. Justo antes de formarse el fruto está la floración y representa una etapa previa a la cosecha. Es una etapa delicada de mucho cuidado, pero hemos descuidado en nuestras vidas las pequeñas zorras. Y el mismo Señor Jesucristo nos habla de que las pequeñas zorras hacen perder las grandes cosechas. Y si a veces buscamos, a veces estamos buscando, porque normalmente yo veo a los cristianos buscando dónde está la fisura, cuál es el, cuál es, cuál es el causante de que yo no vea la respuesta. Y muchas veces la respuesta está en mi corazón. Soy yo el que no está permitiendo por aquellas pequeñas zorras que he descuidado entrar, que haya una buena cosecha. Hemos dejado que en nuestros hogares entren demonios, los que están impidiendo las respuestas a nuestras oraciones. ¿Quién lleva mucho tiempo esperando una respuesta a una oración? Gracias a Dios todo aquí está resuelto. Gracias a ese punto teníamos que llegar, ¿no, amor mío? Sí, a que todo esté perfecto, que en los hogares no haya por qué pedir más. En mi casa yo pido todo el tiempo por muchas cosas. Yo aprendí algo, iglesia, que cuando terminas un proyecto, tienes que estar comenzando el siguiente. La vida cristiana es una vida activa. Tú no te puedes adormecer. Porque cuando tú tienes una respuesta, cuando obtienes un gran logro espiritual, normalmente Satanás está rugiendo al lado tuyo para ver si tú bajas los brazos, entonces entra allí y tus próximos proyectos, aun cuando veo aquí que todos los proyectos están resueltos, tu próximo proyecto puede estar en peligro. Son reflejos de una manera de vivir, de conceptos cerrados. ¿Saben que a veces la teología nuestra está llena de conceptos cerrados? Hablaba mi hija acerca de un tema que hemos tratado mucho con ella, y es acerca de
del voz a voz judío. Y creemos que no es importante. Aislamos ciertas cosas que no nos parecen trascendentales, pero la tradición judía es muy importante. Hace parte muy grande de nuestra teología. Se los contarás a tus hijos. Los pondrás en tu brazo y en tu frente y cerca a tu corazón. Es más, pondrás estas lecciones que yo te doy a la entrada de tu casa y transmitirás aquellas vivencias a tus hijos. Es necesario que tus hijos sepan todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tus hijos son pequeños, se deben nutrir de los testimonios de tu casa, de los testimonios de las cosas que Dios ha hecho por ti. Y se las contarás a tus hijos. Y entonces tus hijos se nutrirán de fe. Amén. Me pareció hermosísima esa reflexión. Preciosa. Son pecados ocultos, conductas inapropiadas que legalizamos o normalizamos en nuestro diario vivir. Creemos que es normal. Son tan recurrentes en nosotros que creemos que así vive un cristiano, que de esa manera vamos a obtener una respuesta. Hoy vamos a ver algo al respecto. Y quiero tocar 4 o 5 puntos que considero, hay muchos más, que considero son importantes. Es necesario identificarlos en nuestras vidas, porque ya hemos tenido ejemplos de las consecuencias que ello traen. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Los que quieran seguirme, levanten su mano y digan, esta palabra es para mí hoy. Esta palabra es para mí hoy. Gracias, Señor. Quien lo crea, que lo reciba en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Padre maravilloso. Dice Éxodo capítulo 22, perdón, capítulo 15, verso 22, gracias. Y verso 20 al 24 dice lo siguiente. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Recuerdan ustedes de Noemí? Cuando regresa Noemí después de haber perdido a su esposo, a sus 2 hijos, no me llamen más Noemí, porque ahora, de ahora en adelante, yo soy amarga. Yo soy Mara, llámenme Mara, por su pérdida y su dolor, a causa de su pérdida y su dolor. Entonces el pueblo, di conmigo, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Una de las principales causas de que no veamos la gloria de Dios es la murmuración. Y me dice, hoy voy a hablar mucho del griego y del hebreo, porque es necesario, porque vamos a enfocarnos en lo que realmente dice el original. Y en griego es catalaleo. Y ese catalaleo es hablar entre dientes. Murmuración. Murmuración. Y si vio, y si escuchó. No le puso atención. Murmuración. Es quejarse. O lo más terrible que es difamar. Es decir, hablar cosas que no son ciertas solamente porque nos parecen. Expresando insatisfacción contra la voluntad de Dios. ¿Sabían ustedes, no sé si lo sabían, pero que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? La murmuración es hablar en contra de la voluntad de Dios. La murmuración es dar un concepto contrario a la voluntad de Dios. Y entonces encuentra uno personas diciendo lo siguiente, sí lo he escuchado, digan, sí lo he escuchado. No estoy de acuerdo. ¿Sí han escuchado eso de alguien? ¿O lo han dicho?
Me parece injusto. Esa frase la he escuchado no sé cuántas veces. Me parece injusto. ¿Te parece injusto lo que está ocurriendo o te parece injusto quien lo permitió? ¿Te parece injusto Dios que lo permitió? ¿O te parece injusto lo que está ocurriendo que lo permitió Dios? Es decir, todos los caminos conducen a Dios. Me parece injusto. Tal vez, tal vez en la boca está muy fuerte la palabra Dios es injusto. Pero cuando nosotros decimos, me parece injusto que esto ocurra, me parece injusto, silencio, un silencio, o podemos poner un pitico, me parece injusto, pip, que Dios lo permita. Esto me parece injusto. Es porque le estás diciendo a Dios que se salió de control, que es mejor como tú crees. No sé cuántas veces nos hemos dado cuenta que el resultado es perfecto. Aun cuando el caminar nos duela, como decía la canción, aun cuando no lo entendamos en el momento, el fin es perfecto. Aun cuando creamos que el tiempo, que ya no hay tiempo, el tiempo cae absolutamente exacto. Después de haber pasado, porque cuando nosotros hablamos de la prueba, después es simplemente una anécdota. Lo decías tú al inicio, ¿sí? Cuando tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Entonces lo recordamos como una anécdota. ¿Recuerdas aquel día que no había provisión en tu casa y que Dios utilizó a alguien para que trajera provisión en tu casa? Es simplemente recordar lo que Dios hizo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, nutrirnos de aquellas cosas que ya hemos vivido. Recuérdate que Dios ya lo hizo. Recuérdate, tú mismo recuérdate. Recuérdate tú mismo. ¿Cómo es la frase? Es necesario que de vez en cuando nos recordemos lo que Dios ya hizo. Porque Dios ya lo hizo exactamente en esa necesidad o cubriendo esa necesidad que tú tienes en este momento. Dios ya lo hizo muchas veces. Otra frase es, ¿por qué los malos tienen y los justos no? Siendo el caso de que seamos justos, en el caso de que seamos justos, la Biblia nos dice que no, que nuestro corazón no se llene. Dice exactamente Salmos capítulo 37, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino. ¿Por qué mi hermano compró carro y yo no tengo? Siendo que él es un impío y yo soy justo. Siendo el caso de que seamos justos, repito, siendo el caso de que seamos justos, la Biblia nos dice otra cosa. Siendo el caso de que yo sea justo, yo debería alegrarme por mi hermano y decirle, Señor, yo te pido por favor que algún día, en el tiempo tuyo, en medio de tu voluntad, si a ti te parece, que también me respondas a mí, por favor. Amén. Eso me dice la palabra. No te alteres, que tu corazón no se llene de agitación, de angustia, de dolor, entre comillas, de envidia. No te envidies. No llenes tu corazón de envidia por quien prospera en su camino. Y Salmos capítulo 11, verso 5 me dice que Jehová prueba al justo, porque estamos hablando con justos. Jeremías lo dice de una manera muy romántica. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién pruebas a los justos? Ese hombre sí era justo y vivió la prueba de Jehová. Y dice Salmos capítulo 11, verso 7, Jehová el justo, Jehová es justo y ama la justicia. Jehová prueba a los justos. Jehová prueba a los que caminan en sus mandamientos. Es decir, Jehová permite las aflicciones porque tiene un propósito. Todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Y vamos a ver al final de esta charla cómo había un propósito en todo esto que Dios estaba permitiendo. Había un solo propósito. Había un solo propósito. Jeremías capítulo 20, verso 12 dice, pruebas a los justos, oh Jehová, que tú pruebas a los justos, ves los pensamientos y el corazón. ¿Lo tienes acá?
Jeremías 20:12. Porque este versículo es muy hermoso. Tiene, tiene mucha profundidad. Por, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Él prueba a los justos. Pero mira, mucho más que probar, dice, que ves los pensamientos. O sea, que antes de que murmuremos, Él ya está viendo nuestro pensamiento. Antes de que pensemos en murmurar, en decir, no estoy de acuerdo, es injusto, Dios ya lo sabe. Y el corazón, vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa. Es decir, esta prueba que yo estoy viviendo, Señor, la pongo en tus manos. Y el efecto que tú quieres que se dé, lo quiero recibir. O ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame a esperarlo, Padre maravilloso. Que creo que es lo que menos hacemos, ¿verdad? Miren esto. El 16, versos 1 y 3, versos 1 al 3 dice, y partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación, toda la congregación, es decir, todos los israelitas que salieron de Egipto, dice la palabra del Señor, murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Todos murmuraron. Cuando encontraron la primera prueba, cuando el agua estaba amarga, cuando no tenían nada más que comer, cuando se presentaron las primeras dificultades, ellos murmuraron, hablaron entre dientes. Bueno, y todos conocemos todos estos pasajes porque los hemos visto muchas veces. Y criticaron la forma en que salieron, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí me enseña algo muy grande el Señor. En el versículo 26, perdón, el versículo 25 dice, y Moisés clamó del capítulo 15, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Sobraba la murmuración. Dios de toda manera lo iba a hacer. ¿Tú sí crees que Dios iba a sacar a 2 o 3 millones de personas de Egipto para dejarlos morir de sed en el desierto? No lo iba a hacer. Es decir, la murmuración sobró. La murmuración sobró. Y dice el 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres los recto delante de los ojos de sus ojos y dieres todos sus y guardaréis todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua. Ellos estaban pidiendo, yo me imagino que en medio de su murmuración, un, un pequeño lago, un pequeño arroyo, una pequeña fuente de agua, un oasis. No, había 12 fuentes de aguas. Y lo hice en plural, de aguas. No sé si eran aguas aposadas, aguas subterráneas, aguas llovidas. Yo no sé qué tipo de aguas eran, pero había 12 fuentes de aguas y ellos estaban murmurando porque tenían sed. Es decir, al final de la prueba estaba una respuesta, una respuesta maravillosa. Sobró entonces la murmuración. ¿Por qué no pedían sin murmurar? Dice la palabra que todos murmuraron. Yo me imagino en las casas de ellos, en las tiendas de ellos, hablando el esposo con la esposa. Y los niños escucharon. O sea, esto me lleva a esto. El esposo y la esposa estaban murmurando de que no había agua. Y los niños escucharon. Y los niños diciéndose, los niños de un hogar hablando con los niños del otro. ¿Sí vio lo que dijo mi papi? Que Jehová nos sacó para que nos muriéramos de sed en el desierto. ¿Tú has escuchado a alguien cuando habla de ti en tu corazón? Es evidente. Es evidente. Cuando alguien habla de ti o cuando han estado hablando de ti, tú lo sabes.
Tú lo percibes porque la murmuración se revela. Dice la palabra del Señor que todos, ahí no exceptúa a los niños. Yo imagino que los niños que no hablaban, pues no murmuraron. Pero todos los que hablaban, murmuraron. Todos los que hablaban, murmuraron. ¿Murmuraron en contra de quién? Murmuraron en contra de quien los había sacado, que era Dios. En contra de su enviado y en contra del secretario de su enviado. Es decir, todo el staff cayó allí. Hablaron de todos. Y si vamos entonces al original griego, entre dientes, entre dientes. ¿Por qué Jehová nos sacó de Egipto? ¿Por qué Jehová nos sacó a morirnos de sed? Y al final del proceso había 12 respuestas. No había una, o una gran respuesta que tenía 12 elementos. Sobró entonces la murmuración. En Números capítulo 21, versos 4 y 5, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. No estaban murmurando, estaban ahora desanimados, desmotivados. Y si nosotros vamos entonces al original, en el hebreo es desanimarse, desalentarse, decepcionarse. Hay muchos cristianos decepcionados, desanimados. No quiero volver a la iglesia. No quiero, si tú me preguntas, no quiero seguir creyendo. No quiero volver a orar. Bueno, y mi respuesta, mi pregunta es, después de que te pasa esta pataleta, que es muy común, ¿qué haces? Señor, perdóname porque yo me desanimé. Señor, ¿te acuerdas lo que yo te había pedido antes de hacer la pataleta? ¿Sí? ¿Por qué no lo retomamos, por favor? Ya murmuraste, ya dijiste lo que no debías decir. Y todo lo que nosotros hacemos, esas pequeñas zorras, di conmigo, tienen consecuencias. Las pequeñas zorras tienen consecuencias. Por eso tenemos que atacar hoy las pequeñas zorras que se han vuelto, se están volviendo habituales en nuestra manera de vivir. Están entrando en nuestra cotidianidad. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, nuestros temas son estos. No son temas de fe. No son temas de creer, de seguir creyendo. Sino lo que habitualmente hacemos es uno desanimar al otro. Y tú sigues creyendo. Si Dios no ha cumplido. Y vuelvo y digo, y los niños comienzan a hablar. Ustedes supieran lo que los niños cuentan allá abajo. Ustedes supieran lo que los niños cuentan allá abajo. Profesoras, ¿estoy diciendo mentiras? Yo me entero de unas cosas porque los niños lo que escuchan en la casa lo transmiten en la escuela dominical. No los vayan a regañar. Sí. ¿Usted por qué dijo eso? ¿Usted qué dijo de mí? No, 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 no. Los niños dicen las verdades o lo que escuchan, lo repiten, lo transmiten. Así que el mensaje que yo le doy a mi hijo tiene que ser un mensaje de fe. Que así yo me esté muriendo por dentro, es normal, es normal, es normal, porque somos carne. Pero así yo me esté muriendo por dentro, mi familia no puede verme a mí flaquear. Les voy a regalar un pasaje de la Biblia. Lo dijo el Señor Jesucristo antes de ser entregado. Dijo, Jerusalén, oh Jerusalén, que matas a tus profetas y que apedreas a los que te son enviados. Y dijo algo muy hermoso previo a eso.
ataca, más o menos, voy a parafrasearlo, ataca al pastor y las ovejas se dispersarán. O destruye al pastor y las ovejas se dispersarán. Es decir, tú como sacerdote no puedes flaquear, porque tu rebaño se va a dispersar. ¿Tú sabes cuántas veces hemos subido a este altar teniendo las dificultades más grandes que aquí nadie se entera, solamente las sabemos en la casa, en nuestro hogar? Y tenemos que subir sin tener una fuerza a darte ánimo a ti que estás necesitando fuerzas. ¿Y sabes por qué? Porque un día yo entendí que a mí me llamaron no para quejarme, sino para traer consuelo. Porque un día se lo dije al Señor. Le dije, Señor, mis ovejas, mis ovejas me llaman para contarme las cosas, no llaman para preguntarme cómo estoy yo. Y se lo dije al Señor en términos de queja. Lo repito, mis ovejas me llaman para contarme sus cosas, no para preguntarme, para contarme cómo están ellas, no para preguntarme cómo estoy yo. Y me dijo el Señor, pues para eso fue que te llamé, para eso te llamé, para que así no tengas fuerzas, infundas fuerzas al rebaño. Así tú estés en un momento de aflicción, le des, le des vigor a quienes te escuchan. ¿Quién te dijo que debías predicar alegría cuando estás alegre? Debes predicar alegría y gozo aún cuando estás triste. Así que tú, sacerdote, tu papá, no puedes desfallecer. Así como muchas veces nos vestimos porque tenemos varios trajes, ¿no? Nos vestimos de héroes, nos vestimos de proveedores, nos vestimos yo veo como, ¿cómo es que se llaman esto? Que hay como una cota, ¿cómo se llama esta época medieval? Sí, sí, una armadura, nos ponemos una armadura, ¿sí? Para, no sé, para salir a buscar sustento. Hoy hay que pagar la luz y no importa cómo, hay que pagar la luz. Hoy hay que hacer mercado, por lo menos para hoy hay que traer el sustento. ¿De dónde? Hay que traer el sustento. De igual manera tenemos que colocarnos esa armadura espiritual y traer sustento espiritual cuando mi familia lo necesita. Yo debo ser el proveedor espiritual de mi familia. Yo debo ser el proveedor de soluciones, no ser parte del problema. Amén. Y Números, capítulo 6. Entonces ya hablamos de capítulo 21 del 4 al 5, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hablarlo del verso 6 y el verso 7, 6 al 9, por favor. Y Jehová envió entre el pueblo, yo creo que lo vamos a leer nuevamente todo, para que tengamos el contexto. ¿Qué les dije a ustedes? Números. Números, capítulo 21. Voy a leerlo desde el versículo 4 para tener todo el contexto, por favor. Números capítulo 21 a partir del verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló, mire, vino primero el desánimo y luego la habladuría. Nuevamente la murmuración. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, contra el que los envió y contra su enviado. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Se habían juntado las dos cosas. ¿Recuerdan? Tenían hambre y el agua estaba amarga. Y nuestra alma, miren esto, por favor, subrayenlo. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y nuestra alma tiene fastidio de este maná que nos envía Dios. Estamos cansados de esto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y conmigo, esta es la consecuencia. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Es decir, que el desánimo y la murmuración son un pecado. El pueblo reconoció, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti.
Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y le dio una orden. Toma una asta y hazte una serpiente de bronce. Y todo el que se ha mordido por el pecado de la murmuración, sí, sí lo entendemos así. Fue por el pecado de la murmuración y del desánimo que Dios envió serpientes venenosas, que los mordían y era feroz su veneno que inmediatamente morían. Le dice entonces después de la oración Dios a Moisés, levántate un asta y coloca en la punta del asta una serpiente de bronce y todo aquel que sea mordido y vaya a morir, vea a la serpiente y entonces no morirá. Toda murmuración trae una consecuencia. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos intentado subsanar lo que hemos hecho. ¿Quién se ha arrepentido de lo que ha hablado delante de Dios? Lo hemos hecho muchas veces. Hablamos, es más, estamos hablando cosas contra Dios y sabemos que lo estamos haciendo mal. Yo no sé tú, pero muchas veces lo estamos hablando y sabemos que nos vamos a arrepentir de ello. Nunca más, nunca más vuelvo a creer en una promesa. Pastora, ¿qué fue lo que dijiste hace 8 días? ¿Qué fue lo que te mostró, pastora, Dios hace 8 días? Porque cuando Dios da una palabra, esa palabra toca tu corazón. Así tú estés en rebeldía y no quieras escucharla. Pero para poder recibir, si unimos unas 2 o 3 prédicas anteriores, para poder recibir, tenemos que no endurecer nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón receptivo. Y miren, no importa que tu corazón esté lleno de promesas. Tiene que haber espacio hoy para otra promesa más. Yo lo veo de esa manera. Si nosotros vemos cuántas de esas promesas han sido resueltas, entonces, si tú has tenido respuesta por algunas de esas respuestas, de esas promesas, hoy tienes espacio para otra promesa más. Esa respuesta le abrió espacio a otra promesa. ¿Y sabes que esa es la manera de Dios llevar a su pueblo? Nosotros vivimos de promesas, iglesia. Nosotros vivimos de esperanzas. La esperanza nuestra hoy, la más grande, es que al momento de morir tengamos un lugar en el seno del Señor. Si tú no vives de esperanzas en Dios, tu fe está muerta. O estás en peligro de morir espiritualmente. Estás en peligro de secarte. Es como cuando tú coges una plantica y la riegas con las promesas. Si dejas de creer en las promesas, tu plantica se va a morir. Dejas de creer. Dejas de vivir, dejas de caminar en fe. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y efectivamente Dios las quitó. Números capítulo 11, un poco más atrás. Vamos a leer el verso 1, por favor. Números capítulo 11, verso 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Cada vez que nosotros proferimos una palabra en contra de Dios, en contra de sus promesas, Dios lo escucha y arde su ira. Cuando la ira de Jehová ardió, una parte del campamento se quemó. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pedirle nuevamente a Dios para que apagase el fuego. El mismo Dios contra el que se estaban quejando fue el mismo Dios al que tuvieron que rogarle para que apagara el fuego.
Separados de Él no podemos hacer nada, iglesia. Aún en los momentos más críticos de nuestra vida, aún en medio de la necesidad, porque es difícil, yo lo sé porque lo he vivido. Es difícil que alguien que está pasando una prueba muy fuerte, tú le digas, tranquilo, confía en Dios. Muchas veces he tenido que decirle a personas, Dios tiene el control aún de esta situación. Dios va a sacar lo mejor de ti. Es difícil creer. Es difícil creer una promesa de Dios cuando a tu casa vas a llegar y te vas a encontrar con las mismas dificultades. Dios va a transformar a tu esposo. Y llegas y tu esposo está en Guayabá. Señor, ¿a este es al que tú vas a transformar? Sí, hijo, hija, a ese es al que yo voy a transformar. A ese hijo rebelde que no te hace caso, que te contesta de mala manera, es al hijo que yo tengo en mis manos. Y vas a ver la gloria de él, de gloria mía sobre él. Es difícil creer cuando estás viviendo una situación muy compleja, pero de eso se trata el camino de la fe. Es llamar a lo que no es como si fuese. Es llamar a aquellas cosas que son imposibles para nosotros como posibles para Dios. Es decirle a Dios que aun cuando nosotros no lo veamos, vamos a caminar. Aun cuando nosotros lo veamos difícil, imposible, podemos decir, Señor, para ti nada hay imposible. No hay nada imposible para ti. Y tal vez respetuosamente decirle, Señor, ¿te acuerdas aquel día ahí en la iglesia cuando tú utilizaste a la profeta fulana de tal, no importa quién sea? O cuando tú hablaste a mi corazón a través de una prédica y tú me dijiste que me ibas a traer una respuesta. Hoy humildemente te digo, Señor, yo estoy aferrado a esa promesa. Yo estoy aferrado a una respuesta. Aleluya. Lo oyó Jehová, oyó la queja. Cuando hay queja en nuestras vidas, cuando hay murmuración o desánimo, no podemos ver la gloria de Dios. Números capítulo 13, versos 27, 28 y 31 y 33 dice lo siguiente. Y les contaron diciendo, esto es cuando Moisés envía a los primeros 12 espías para que caminen la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que Dios les había prometido. La tierra de Canaán. Y Moisés les da eh, una misión específica. Y van a traernos informes de cómo es la gente allí, de cómo es la tierra, de cómo son las ciudades, de cómo son los habitantes de la tierra. ¿De la tierra cuál tierra? La tierra que Dios había prometido y en la que ellos habían, o por la que ellos habían caminado tantos años. Y el verso 27 nos dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Llevaron un sarmiento, dice la palabra del Señor, que llevaron un sarmiento, es decir, un racimo de uvas que tuvieron que llevar dos hombres en una vara porque un solo hombre no era capaz de llevarla. Este es el fruto de esa tierra. Evidentemente lo que Dios dijo era verdad. Esa tierra fluye leche y miel. Es decir, hay abundancia allí. La abundancia que no vivimos durante los últimos 40 años. O por la que ellos vivieron más bien en necesidad los siguientes 40 años. Discúlpenme, por favor. Verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Eran gigantes, hombres muy grandes. Verso 31, mas los varones que subieron con él les dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y finalmente en el verso 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer.
a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vimos más grande el primer obstáculo que la respuesta. La respuesta estaba allí nomás. No era sino creerla, no era sino ir y poseerla, pero no pudieron. La murmuración era más fuerte que ellos. El desánimo les entró. La queja estaba en su boca. Imagínate todo un ejército desanimado. Todo un ejército hablando mal de Dios. Todo un ejército murmurando, porque eso fue lo que ellos hicieron durante tantos años. Murmuraron por todo. Se quejaron por todo. Un día obtenían una respuesta. Un día venía el agua y se endulzaba. Y al otro día estaban peleando por el pan. Un día tenían pan y querían carne. Un día tenían algo, pero estaban anhelando otra cosa. Nada fue suficiente. Y cuando Dios ve un corazón insatisfecho, no hay respuesta que lo sacie. Cuando hay un corazón insatisfecho, no hay respuesta que lo sacie. Cuando hay un corazón insatisfecho, no hay respuesta que lo sacie. Señor, regálame por favor una vivienda. Regálame una vivienda, Señor. Yo viví eso por muchos años diciéndole, Señor, y mi petición puntual era, Señor, dame algo que yo pise y que sea mío. Dame algo que yo pise y sea mío. Que cuando yo pise eso, sepa que es mío. Y el Señor me regaló un lotecito que no tenía cercas y que la vivienda era un gallinero. ¿Y saben a lo que huelen los gallineros? A popó de gallina. Pudimos, como algunos de nuestros vecinos, allí en donde llegamos, ¿recuerdan las voces de Satanás? Llegó un vecino más pobre que la pobreza y me dijo, ¿usted se va a someter a esto? Esto es terrible, esto está inmundo, no viva así. Nosotros nos arrodillamos con mi esposa y levantamos nuestros brazos y le dijimos, Señor, gracias por lo que están pisando mis pies, es mío, me lo has regalado. No importa que huela a popó de gallina, no importa que no tenga una vivienda, yo con mi esfuerzo y mis manos lo voy a transformar. Y pasaron los años y siguió siendo una bendición. Allá es que quiero llegar, iglesia. Que lo que es una respuesta hoy, mañana se convierte en motivo de tristeza. Que lo que tanto le pedimos a Dios hoy, mañana sea un motivo de dolor. No me estabas pidiendo un trabajo. Ahí tienes tu trabajo. No me estabas pidiendo un carro. Ahí tienes tu carro. Tal vez Dios te está probando con tu pichirilito para darte uno mejor. Ríete porque así es. Tenemos que gozarnos con lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a ser agradecidos con su favor. Tenemos que recordarnos, qué palabra tan hermosa. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. Y si lo hizo una vez, volverá a hacerlo. Porque su mano no se ha cortado. Las pruebas vendrán. Los desiertos seguirán. Porque Dios tiene un propósito. Salmos capítulo 1, y esta parte de este sermón nació en una charla que dio mi hija. Salmos capítulo 1, verso 1. Quiero tocarlo nuevamente. Hace tal vez algún par de años lo toqué. Una de esas maneras de hablar que no permiten la bendición en nuestras casas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. Mire cómo está haciendo un listado de los bienaventurados. Y si yo voy
al original, lo busqué en hebreo y en griego. En hebreo es ashiré, que es dichoso, feliz, pero también me dice que es exitoso y prosperado. Bienaventurado es también aquel varón que no solamente es feliz, sino que es exitoso en lo que hace y es prosperado en lo que emprende. Y en griego es Macarios, que es afortunado y supremamente bendecido. Es decir, que todo aquel que no está incluido en este listado que vamos a leer no es ni dichoso, ni afortunado, ni exitoso, ni bendecido. Wow, esto es tremendo. Y luego de eso, primero dice el salmista, bienaventurado, dichoso, afortunado, exitoso, prosperado, bendecido, el que el que no entre en esta lista. Bienaventurado el varón que no, que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que no hizo lo que otro corazón malo le dice que haga. A eso nadie te va a decir. Tú puedes tomarte de la oficina, no sé, un par de cositas que allí nadie se va a dar cuenta. Todos lo hacemos. La excepción no va a ser usted. Pero también nos dice, ni estuvo en camino de pecadores. No siguió a aquel que hace lo malo delante de Dios. A mí me ocurrió muchos años esto, que yo me proponía seguir al Señor. Hoy llegaba y le pedía perdón a Dios, pero me hacía una llamada a un amigo y se me olvidaba la promesa que le había hecho a Dios. Y cada vez que yo lo hacía, miren lo sinvergüenza que era yo, cada vez que yo lo hacía, Dios me traía este salmo. Aquel que no anduvo en camino de pecadores, que no atendía el consejo del malo. Pero la tercera clase de personas o de individuos que entran en esta lista es aquellos que no se han sentado en silla de escarnecedores. Es decir, aquellos que no se sientan y despotrican de una persona y la deshojan como una margarita. Aquellos que no cogen una persona y juegan con su honra. ¿Saben ustedes? Todos cometemos errores. Todos tenemos cosas por qué ser juzgadas o por qué ser juzgado. Es más, si yo te señalo a ti, yo tengo más defectos que tú. Pero creo que si tú me señalas a mí, tú tienes más defectos que yo. Esto es de ida y vuelta. Es directamente proporcional. La Biblia nos enseña que el escarnio es uno de los motivos por los cuales no ha entrado la bendición en nuestra casa. Y repito, los que dirigimos, ya lo digo más, lo enfoco más al ministerio. Los que dirigimos los ministerios somos personas con muchos defectos. Lo dice la Biblia, de lo vil y de lo menospreciado los llamé a ellos. De lo que no servía los llamé a ellos. ¿Para qué? Por un propósito. O para que cumplieran un propósito. Y no quería tocar esto, pero cuando pasé mi prédica limpio, lo dejé en el borrador. Pero esta madrugada, cuando estaba orando, el Señor me dijo, hazme un favor, Números capítulo 12, verso 1 y 2. Números capítulo 12, verso 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Si vemos nosotros el por qué hablaron de él, no tenían motivo para hablar de él. ¿De quién se enamoró él? De una mujer. ¿Cómo era la mujer? Ese era su problema. No les gustó el color de esa mujer.
Es decir, tenían en su corazón algo de racismo, porque era cusita. Es decir, era de piel oscura, muy probablemente etíope. Hablaron de ella. Yo les diría, hombre, no se metan en mi vida. Yo la escogí así, pero ellos hablaron, pero simplemente hablaron de la mujer que había escogido porque había rencor en sus corazones. Se los voy a demostrar por qué. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, o sea que el problema no era la mujer cusita, era lo que habían anidado, lo que había en sus corazones, lo que habían guardado por mucho tiempo. Solamente por Moisés habla Jehová. ¿Qué tiene que ver la profecía con la mujer que escogió Moisés? ¿Qué tiene que ver el color con la profecía? Solamente a través de Moisés habla Jehová. No ha hablado también por nosotros. Consecuencia, ella quedó leprosa como la nieve. Y tuvieron que venir. Mire, mire lo que dice Aarón. A mí me causó curiosidad esta madrugada. Yo bajé rapidito a leerlo. Y dice Aarón, Señor mío. Era mentiritas, de mentiritas, por favor. Señor mío, le dice a Moisés, le está hablando su hermano. Y le dice, Señor mío, ora por ella, para que no parezca como uno que nace muerto. Pero también dice que ese Moisés era de un temperamento, era de un carácter. Tú podías empujarlo y él no te respondía. Era noble como ninguno. Y como era noble como ninguno, le pidió a Dios y él la sanó. Pero la mandó 7 días de inmundicia. 7 días de limpieza. Todo lo que nosotros hablemos trae consecuencias. Todo lo que nosotros digamos trae consecuencias. Y no hay tal, me decía el Señor, no hay tal de que nosotros hablamos en contra de Dios, murmuramos en contra de lo que Él ha prometido. Y las cosas quedan así. Hay una imagen en mi mente. Y es como si tú fueras por un balón, imagínense todos aquí hay un balón en la mitad del pasillo. Y tú vas corriendo tras el balón. El balón se llama bendición. El balón se llama respuesta. El balón se llama, ponle el nombre que tú quieras. Y cuando tú mismo vas por el balón, antes de tomarlo por la mano, le das una patada. Y el balón no está aquí, ahora está en la mitad del pasillo. Así me lo ha mostrado Dios, así me lo ha revelado Dios. Porque cada vez que nosotros murmuramos contra Dios, se alega la respuesta. Cada vez que nosotros nos quejamos contra Dios, el tiempo de espera se prolonga. El de ellos se prolongó por 40 años. El de ellos se prolongó por 40 años. El del pueblo de Israel se prolongó 40 años. Y, y podemos hoy deducir que no fue sino solamente su murmuración, su queja, su desánimo, su habladuría. Y si le agregamos un poquito de Salmos capítulo 1, verso 1, el escarnio. Imagínate una casa en donde está la familia, incluyendo los niños escuchando, porque nosotros hacemos cosas delante de los niños que ellos captan muy bien. Aun cuando después de que lo hemos dicho, le digamos a ellos, eso no se dice, oye, ¿por qué tú le dices al niño que no se dice? Porque estuvo mal dicho. Eso no se cuenta, oye, no le vaya a contar a su tía que aquí hablamos mal de ella. ¿Y cuántos dicen amén? Yo sabía que nadie iba a decir amén. Y no le vaya a decir al pastor que aquí se habla mal de él. Y no le vaya a hablar usted a David que yo hablo mal de él. Cuidadito. ¿Sabes cuántas cosas negativas estamos sembrando en los corazones de los niños? Les estamos enseñando a ser mentirosos. Les enseñamos que la queja está bien, que la murmuración está bien, que la crítica está bien, que el escarnio está bien, que hace parte de nuestras vidas, iglesia. Por eso te digo que son pequeñas zorras con las cuales nos hemos acostumbrado a convivir.
Y sabes, cuando entra una zorra grande a tu casa, tú procuras sacarla, así sea con una escoba, porque te va a atacar. Cuando entra una zorra chiquita, tú la consientes, ay, tan bonita, yo me la quedo, y la conviertes en tu mascota. Y cuando está grande te va a morder igual que la grande que había entrado. Y conmigo hay un propósito en la prueba. Oh, babacay, tarabacay. Oh, rabajía, arabacaya. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Mientras yo leo este capítulo, si tú sientes pasar adelante, porque tienes que decirle a Dios, hoy me arrepiento de la queja, hoy me arrepiento de la murmuración, quiero dejar en el altar la murmuración, quiero dejar en el altar la queja, quiero dejar en el altar mi inconformismo por tus respuestas, quiero dejar esa manera de hablar que nunca es suficiente, no he estado satisfecho con tus respuestas. Pasa adelante, por favor, pero primero escucha lo que te voy a leer. Recuerda que yo te dije que había un propósito en el desierto. Claro que sí, había un propósito. Deuteronomio capítulo 8, a partir del verso 2 hasta el 4 dice, y te acordarás. Este ya es el segundo grupo que heredaron la tierra prometida. El primer grupo que estuvieron con los primeros 12 espías, ese no heredó. Esos murieron en el desierto, precisamente por murmuradores, por habladores, por quejarse y por desanimarse. ¿Sabes que el desánimo es progresivo? Y el desánimo viene a tu vida en el momento en que tú menos crees. Hoy puedes tú levantarte con toda la pila y Satanás te hace ver algo que por la tarde estás con los brazos caídos y ya no quieres saber de nada. Hoy vamos a renunciar al doble ánimo. Hoy vamos a dejar en ese altar el doble ánimo. El motivo de nuestra queja y nuestra murmuración, porque sabemos hoy o vamos a reconocer hoy que nuestro desierto tiene un propósito. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fue un desierto que se prolongó 40 años, cuando pudo haber durado unos días. Algunos estudiosos dicen que tal vez un par de meses. Yo considero que en unas 2 o 3 semanas hubieran podido llegar. No porque la distancia fuera muy grande, sino porque llevaban niños y animales. Habían mujeres embarazadas o mujeres recién paridas. Por eso se demoraría 2 o 3 semanas. Y duró 40 años la travesía. Había un propósito. Y el propósito era afligirlos, probarlos, para saber lo que había en sus corazones. Dios revela lo que hay en nuestro corazón en medio de la prueba. ¿Sabes qué hay en tu corazón? En tu corazón hay lo primero que se te viene a la boca cuando estás en una prueba. Eso hay en tu corazón. Es como cuando te das un golpe en un dedo. Lo que hay en tu corazón realmente es lo que expresaste cuando te diste el golpe en tu dedo. Así es la prueba. Y así es la reacción. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y el Señor me decía, hoy van a dejar el demonio de la crítica, el demonio de la queja, el demonio del inconformismo, el demonio de la murmuración y el demonio del escarnio. Pasa adelante, por favor. Y yo no voy a dirigir tu oración hoy. Y yo tampoco voy a orar por ti hoy. El motivo de mi convocatoria es de decirte que tú pases adelante y renuncies a esas cosas que Dios nos ha regalado hoy. Uno de los demonios más grandes que hay en nuestra casa es el inconformismo. Pasen adelante, por favor. Si tú te levantaste primero, entonces pasa adelante, pasa adelante. Pasen adelante.
Vamos a correr estos. Córrelo, papá, por favor. Córrelo para allí. Adelante, por favor. Déjenmelos por aquí, por favor. Pasa adelante, por favor. Ocupen aquí el altar. Quiero verlos en el altar. No yo, quiero verlos el Señor. Porque este momento me lo mostró Dios muchas veces hasta esta semana. Un pueblo que está cansado de vivir en necesidad. Un pueblo que está cansado de esperar. Y sabes, no está mal cansarse. Está mal quejarse. No está mal no tener fuerzas. Está mal murmurar. Aleluya. Hoy tiene que quedar en este altar el espíritu de la queja, el espíritu de la murmuración, el espíritu del inconformismo. Señor, perdóname. Hoy renuncio a hablar. Hoy renuncio a quejarme. Hoy renuncio a ver poca tu respuesta. Porque la queja nos hace ver que lo que Dios nos ha dado es muy poco. A quitarle valor a la respuesta. Oh, rabajía cata, rabajía canda, rabaicaya. Oh, rababaikiti candiri bicai, tarajaya, rabaicaya. Oh, teribijía, rabacanda, rabaikia candiri bicanda, rabaikia. Oh, rabababacati candiri bicía, rabacanda, rabaicaya. Llénala, Señor. Llena al Espíritu Santo por el poder de tu grandeza. Rabaquieta canda, rabaicaya, rabaicanda. Rababaijía, rabaikia cati, cairi, bicaya. Oh, rabaijía, bacata, rabacanda, rabaicaya. Rabaikiti, ricandi, bicaya. Hay propósito. Y aunque duele el proceso y no entienda el porqué, sé que No lo entiendes, pero hay un propósito. No lo comprendes, pero hay un propósito. No lo quieres, pero hay un propósito. Duele, pero hay un propósito. Tal vez te has superado, pero hay un propósito. Estás formando mi fe Levántate y come, en medio porque el largo camino te resta. Levántate y fortalécete, porque el largo camino te resta. Y no estás sola, yo estoy contigo, te dice el Señor. me duela. Oh, Señor. Aunque el alma me duela. Oh, Señor, dale fuerzas. Oh, Dios, dale fuerzas, Señor. Dale fuerzas, Dios. Renueva su esperanza, Dios del cielo. Renueva, Señor, sus fuerzas. Renueva, Dios del cielo, Señor. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor. Y aunque duele el proceso y no entienda el porqué, sé que estás sola, aunque no pueda ver.
aunque duele el proceso y no entiendes por qué. Sé que estás sola, aunque no pueda ver. Aunque el alma me duela, silencio sin entender, orando al cielo sin poder ver. Que el alma me duela, que el alma me duela. Y aunque duele el proceso y no entienda el porqué, sé que estás sobrando, aunque no pueda ver. Aunque el alma me duela. Y aunque duele el proceso y no entienda el porqué, sé que estás sobrando, aunque no pueda ver. Aunque el alma me duela. 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 Y aunque duela el proceso y no entienda el porqué, sé que estás